Ok, vamos, primero, gracias por la invitación a esta persona no científica. Mis hermanos son científicos, pero yo no. Em, Me ha encantado el tema del medio ambiente, del cuidado de la creación desde enana. Me crié yendo de camping en el Parque Nacional Conguillío desde que tengo 4 años, por ahí, 4, 5, 3, 4, por ahí. Em, y mis papás nos criaron con el concepto de amar la hermosura de la belleza, ver cómo Dios muestra su propio carácter y su amor por nosotros a través de la creación. em, y también con el concepto de dejar el lugar mejor de lo que estuvo cuando nosotros llegamos. Entonces, y también me crié en el campo, entonces todo un tema para mí el tema del cuidado de la creación. Y hace unos, creo que hace 13, 14 años que se ha vuelto algo realmente apasionante para mí, donde he cambiado radicalmente mi estilo de vida para poder ser consecuente y también eh, para incluir esto en como parte de mi adoración al Señor, parte de una vida de adoración. Entonces, esta es una de las formas que yo expreso mi amor a Dios y por los demás, cuidando de esta creación y también tomando oportunidades como estas para compartir lo que he ido aprendiendo en el camino. Entonces, vamos con el tema. Em, Vamos a estar hablando, como dijo el Milo, de fe, crisis climática y ecológica y el cuidado de la creación. Y sé que estos temas pueden ser bastante oscuros y pueden generar bastante temor, angustia y todo lo demás. Entonces, antes de entrar en el tema, ups, sería bueno si es que funcionara mi... Ahora sí, ya. Quiero que recordemos este versículo, que me imagino que muchos están familiarizados con este versículo, de 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algunas traducciones dicen una mente sensata. A mí me gusta más esa, porque me gusta, o sea, si Dios nos dio un cerebro hay que usarlo, ¿cierto? Entonces, recordemos eso. El poder nos permite actuar en vez de paralizarnos, porque estos temas a veces nos generan como, nos congelamos. El amor nos permite actuar en compasión, cuidando del otro y de nosotros mismos. Y el dominio propio, o la mente sensata, nos permite tomar buenas decisiones en base a data y hechos. Y es ahí donde mi espíritu científico, aunque no soy científico, aflora, que me gusta la data, me gusta los hechos, me gusta la información. Y así puedo tomar buenas decisiones, decisiones que tienen sentido. Entonces, vamos con la parte de la ciencia de todo esto. ¿Ok? Y un disclaimer también, tomé harta de esta información, me inspiré mucho en la información que tiene Extinction Rebellion, que es una organización ambientalista de acción directa no violenta, son bacanes, y están en todo el mundo, también están acá en Chile, y también de una climatóloga cristiana que se llama Katharine Hayhoe. Ella dio una charla hace un año y medio que me encantó. Entonces he tomado bastante información de ahí y de otros lugares también. Si es que muevo mucho las manos, como buena latina, ¿ya? Si es que es mucho, avísenme y voy a tratar de no taparme la cara. Ya, entonces, aquí está nuestro hermoso planeta, nuestro planeta azul, la bolita azul que está ahí flotando en el espacio. Y lo que nos permite tener la vida que conocemos en este planeta es nuestra atmósfera. Y nuestra atmósfera es un equilibrio perfecto de distintos gases de efecto invernadero, mayormente CO2 y metano, pero también hay muchos otros, ¿ya? Y entonces, ¿cómo funciona esta capa que permite que exista la vida? Pasa el sol por esta capa, ¿cierto? Y calienta el planeta y esta capa entonces previene que el calor de la Tierra se escape o permite que una cierta cantidad se escape, pero mantiene una cierta cantidad de calor en el planeta para así sustentar la vida, ¿verdad? Y
el CO2 tiene esta particularidad de que permite que y refleja y atrapa ciertas cantidades de radiación solar. Entonces, si es que no fuera así, si es que CO2 no tuviera esta propiedad, entonces el planeta sería, se estima, 30 grados Celsius más frío. Entonces no podría sustentar, perdón, la vida que hay. Y entonces también, si es que le agregamos más CO2 a la atmósfera, tapa más, previene que se escape más del calor que se va atrapando en la Tierra, ¿verdad? Entonces va aumentando la temperatura del planeta. Y eso es un problema. Ahora estamos generando más gases de efecto invernadero. Y lo que ocurre con esto es que atrapa más del calor, como dijimos, y lo podemos pensar como si es que tú estás en un día de 24 grados de calor, la temperatura, según yo, perfecta, y estás en una polera de manga corta y hawaianas y jeans medio livianos y estás en la temperatura perfecta. Pero al echarle más CO2 a la atmósfera es como si tú te pusieras un abrigo adicional encima de eso y te da calor, porque el abrigo está atrapando el calor, no lo está permitiendo escapar. Entonces ya se pone incómoda la cosa y aumenta tu temperatura. Entonces eso es como la lógica ahí. Y podemos ver que desde la revolución industrial, que era por ahí por los años 1850, ha aumentado dramáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, también el metano, pero particularmente el CO2. Y en estas imágenes podemos ver la raya naranja, la azul es de la temperatura, naranja es CO2, concentración de CO2. Y podemos ver que hace poco se disparó, y ese hace poco es año 1850, desde ahí en adelante que se ha ido aumentando constantemente la emisión de CO2 a la atmósfera. Ahora, lo interesante es que en la última salida de la era del hielo, la última vez que estuvimos en una era del hielo, estuvimos saliendo de esa era del hielo y en un periodo de 1000 años se liberaron 35 partes por millón de CO2 a la atmósfera, en un periodo de 1000 años, saliendo de la última era del hielo. Nosotros, los humanos, emitimos esa misma cantidad de CO2, 35 partes por millón, entre el año 2000 y 2017. Entonces, estamos emitiendo una cantidad enorme de CO2. Y también esto significa que al tener más CO2 en la atmósfera, se va calentando más el planeta y ya hemos aumentado en 1,2, más o menos 1,2 grados Celsius en comparación a temperaturas preindustriales, o sea, antes de 1850. Y vamos a ver esto más adelante también, si es que no queremos tener cambios dramáticos, catastróficos, irreversibles de aquí a el fin del siglo, no podemos tener un aumento de más de 1,5 grados Celsius y ya estamos en 1,2 en comparación a temperaturas preindustriales. Entonces tenemos que tener eso en mente también. Y esto lo encuentro increíble. Hemos emitido más de la mitad de las emisiones postindustriales entre el año 1988 y 2019. Increíble. Bueno, es harta información. Es un gráfico de mayo de este año que muestra cómo la temperatura del mundo ha ido aumentando, la temperatura del planeta, y cada línea de distinto color es un estudio distinto, una organización distinta que hace estudios del cambio en la temperatura global, ¿ya? Entonces podemos ver que hay años más fríos, años más calurosos, eso es normal, más frío, más caluroso, pero el promedio desde el año más o menos 1840, 1850 hasta el año 1940 el promedio era más o menos el mismo y después va aumentando un poco y a partir de el año 1980 es que la tendencia es hacia el alza en la temperatura mundial. Entonces, todos estos estudios están demostrando lo mismo. Y también eh,
muchas personas se preguntan, ya, pero sabemos que este cambio climático, el calentamiento de la Tierra, ¿es antropogénico, o sea, provocado por actividad humana? Bueno, hay un consenso del 97% de los científicos. 97% de los científicos dicen que sí, el aumento en la temperatura global que hemos visto desde 1850 hasta ahora es provocada por humanos. Pero aún así es posible que tengamos dudas, ¿verdad? Es posible que nos preguntemos, ya, pero ¿es tan así? Bueno, veamos algunas de esas preguntas o dudas o alternativas, ¿ya? Algunos se preguntan, ¿será que el Sol está calentando el planeta? Podría ser. Uno pensaría, en una de esas el Sol se está poniendo más caliente. No. En realidad, la irradiación del Sol se ha ido reduciendo en los últimos 40 a 50 años. Entonces, si la temperatura del planeta estuviera controlada únicamente por el Sol, deberíamos estarnos enfriando. Ok, pero podría ser parte de un ciclo natural, como el niño, la niña, estos tipos de ciclos, ¿verdad? Es buena teoría, pero tampoco, porque los ciclos del clima trasladan las temperaturas, el frío o el calor, a distintas partes del planeta. Entonces lo van corriendo de acá para allá, pero no aumentan la temperatura del planeta como un todo, no aumentan la temperatura planetaria. Podría ser que estamos saliendo de una era del hielo. Me encantaba este personaje de la era del hielo, no me acuerdo cómo se llama, pero lo encontraba re chistoso. También es una posibilidad que estemos saliendo de una era del hielo. En realidad, deberíamos estar entrando a otra era del hielo, pero estamos calentándonos progresivamente más. El aumento de temperatura luego de la última era del hielo llegó a su pic, a su punto más alto, 6.000 años atrás. Y desde hace 6.000 años que el planeta estaba lenta, pero progresivamente enfriándose, poquito a poco, súper lento. Y desde la revolución industrial, sí, lo adivinaron, empezamos a aumentar en la temperatura del planeta. Entonces, en realidad, deberíamos estar entrando a una era del hielo. Y lo estábamos haciendo. Pero exceso de CO2 igual aumento de temperatura. Y los volcanes, oh, perdón, estoy moviendo mucho el computador. Los volcanes, porque algunos dicen, bueno, es que los volcanes emiten más CO2 que toda la humanidad junta. Eso es un mito. En realidad, los volcanes emiten un montón de ceniza y hollín y estos actúan como un quitasol. Dan sombra, entonces reducen la temperatura. Los geysers emiten un poquitín de CO2, sí, pero es muy poco CO2, entonces no tendría un efecto, no es lo suficiente como para cambiar las proporciones de los componentes en la atmósfera y cambiar la temperatura. Entonces, esos son algunas respuestas a algunas preguntas que podríamos haber tenido. Entonces, em, como les estaba diciendo antes, si es que no queremos tener cambios catastróficos e irreversibles en el clima y en los ecosistemas y en nuestra forma de vida, no podemos tener un aumento de más de un 1,5 grados Celsius por sobre las temperaturas preindustriales. Y la IPCC, que es un organismo, un organismo de más de 1.000 científicos que se reunieron para, bueno, ellos se reúnen para escribir reportes sobre un montón de distintas cosas. Especialistas en tal área escriben un reporte el año pasado y en otra área escriben un reporte este año. Y bueno, en el 2018 el IPCC escribió este reporte que indicaba que no podemos tener un aumento de más de un 1,5 grados Celsius si es que no queremos tener cambios catastróficos e irreversibles. Y lo interesante es que como eran 1.000 científicos que tuvieron que llegar a consensos en este documento, en este tipo de documento, porque son tantos los que lo están escribiendo, finalmente llegan a un acuerdo que es bastante conservador. Entonces, esta cifra es una cifra conservadora. Entonces, es interesante tener eso en mente también. Em, Este estudio tampoco tomaba en consideración los bucles de retroalimentación, em,
puntos de inflexión, entonces es una estimación bastante conservadora. Lo más probable es que en realidad la situación es más severa de lo que presenta este paper. Em, Tenía algo más que les quería decir que no está en mis notas y se me fue. Eh, pero, sí, bueno, ahora me acuerdo, que con cómo vamos en el mundo, aunque hayamos firmado el Acuerdo de París varios años atrás que decía que no podemos tener un aumento de más de 2 grados centígrados, ningún país firmante ha cumplido con sus compromisos a los que se comprometió, valga la redundancia, en el Acuerdo de París. Con cómo vamos hacia un aumento de 4 a 5 grados para el año 2100. Entonces, eso como hijos de Dios también nos ayuda a entender la urgencia para actuar. Y no solamente como hijos de Dios, como humanos en general. Ya estamos experimentando los efectos del calentamiento, pensemos en la sequía aquí en la zona central, que en realidad los expertos ahora están diciendo esto ya no es una mega sequía, esto es un cambio climático permanente al que nos tenemos que acostumbrar y al que nos tenemos que adaptar. Las temporadas de incendios son más largas, más intensas, los incendios son más grandes. En California, la temporada de incendios forestales es todo el año, ya no es solamente en invierno y otoño. Chennai, una ciudad en India, se quedó sin agua hace un par de años y toda la población se tuvo que abastecer de camiones aljibe. Las inundaciones que estamos viendo en Alemania, lo interesante es que con el aumento de la temperatura de la atmósfera, eso significa que la atmósfera puede sostener más vapor de agua que, por supuesto, el vapor de agua se condensa y se convierte en nubes y se convierte en lluvia. Entonces, tira más lluvia, finalmente. Entonces, eso también es un efecto del aumento de la temperatura del planeta. Y también la acidificación del océano afecta a los arrecifes, se están muriendo los arrecifes y los arrecifes permiten la biodiversidad del océano, la cantidad de peces depende de los arrecifes. Entonces, todas estas cosas, estamos viendo los efectos ahora ya. Em, Esto, disculpen, está en inglés, no lo puedo encontrar en español, pero esto es el número de desastres reportados por década, desde 1970 hasta 2010, son todos distintos tipos de desastres naturales y van en aumento, como pueden ver. También nuestro cambio de uso de suelo, vamos talando los bosques para convertirlo, esa zona, en ciudad, en zonas agrícolas. Los bosques son sumideros de carbono altamente eficientes y efectivos, que al talarlos liberan el CO2 y al quemarlos liberan el CO2 que habían atrapado. Son ecosistemas para gran biodiversidad, también generan vapor de agua al transpirar y respirar los árboles y los arbustos y todo lo demás, todas las cosas verdes, van generando su oxígeno, van generando vapor de agua que permite que el ciclo del agua siga su curso. Em, Hemos drenado los humedales para poder plantar monocultivos. Los monocultivos son básicamente un cementerio en cuanto de biodiversidad perdón. También hemos desarrollado pesticidas, fungicidas, herbicidas, químicos diversos para eliminar toda vida en los campos, aparte del cultivo que queremos cosechar después. Y estos van afectando el suelo, van afectando la planta que nos estamos comiendo, afectan a los animalitos que viven ahí, afectan a las personas que tienen que trabajar con esos químicos. Estamos ya en los 20 minutos, estamos casi listos con esta primera parte. Em, y finalmente el exceso de estos químicos es arrastrado por el agua, llega al mar, podemos tomar como ejemplo el Golfo de México, donde el exceso de todos los químicos que le echan a los cultivos entran a los diversos ríos que desembocan en el Golfo de México y estos químicos especialmente los a base de nitrógeno, generan la posibilidad de que haya
florecimientos gigantes de algas que tapan el sol, entonces el sol no puede entrar a esa zona del mar donde hay todas estas algas, consumen todo el oxígeno y generan o provocan estas zonas muertas. En el Golfo de México son miles de kilómetros cuadrados de zonas muertas por los pesticidas y herbicidas y fungicidas y todo eso. Entonces, estas son cosas que nosotros los humanos estamos haciendo en la Tierra. También está la desertificación que afecta a 2,7 mil millones de personas todos los años. La desertificación es la expansión del desierto, que el desierto va expandiéndose cada vez más y más. Las zonas semiáridas ya se terminan de secar y se convierten en desierto. Esto provoca o ha provocado en el pasado, provoca ahora, provocará en el futuro hambrunas, migraciones masivas de los agricultores. También tenemos el calentamiento del mar. Esto reduce el oxígeno disuelto y la capacidad del océano de retener el CO2. Entonces, el, em, el mar absorbe un tercio del CO2 que hemos emitido a la atmósfera. Entonces, es esencial el rol del mar en ser sumidero de carbono. Pero al calentarse, libera el carbono que tenía atrapado. Y esto afecta a las corrientes marinas, destruye ecosistemas, derrite el hielo. Estamos en la sexta extinción masiva de especies. Em, Esto es información que saqué hace 3 días del sitio del IUCN. em, y es muy serio. Los insectos están siendo fuertemente impactados. 3/4 partes de nuestros cultivos dependen de la polinización por insectos. Y si es que estamos destruyendo los insectos, o sea, me imagino que la mayoría de ustedes han escuchado de la crisis que hay en el mundo apícola de las abejas. Em, entonces, importante usar menos químicos y talar menos bosques y todas estas cosas. Em, el tema aquí es que el mundo científico no entiende, no sabe realmente cuál es el nivel de codependencia que hay entre estas distintas especies y no sabemos em, qué efecto en la cadena trófica o en la cadena de la vida eh, habrá al irse exterminando estas especies. Entonces, es también bien serio. También está el tema del plástico. Esa es una foto que yo saqué en una playa y no se ve tan nítidamente en la foto, pero plástico, 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 plástico. O sea, para el año 2050 habrá más peces, perdón, habrá más plástico que peces en el mar por peso, no por número, por peso. Habrá, o sea, biomasa, peces en comparación a masa de plástico, va a haber más plástico. Cada año, 100.000 mamíferos marinos mueren por consumir plástico, más de 1 millón de aves marinas mueren por consumir plástico o por estrangulación por plástico. También los químicos que liberan los plásticos, o sea, genera estragos en la salud humana, em, afecta nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema reproductivo, em, enfermedades crónicas, diabetes, o sea, todo. Es impresionante. Si quieren saber más información sobre el plástico, tengo un par de artículos en mi blog que es sencillamente paleo.com, pero no voy a entrar más en eso. Entonces, esa es la información científica que les quería compartir. Pero volvamos al punto con el que partimos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, mente sensata. ¿Ya? Entonces, antes de que vayamos a nuestras salitas, les voy a dar una pregunta, pero antes de que hagamos eso, quiero que cerremos los ojos un momentito y respiremos profundo por la nariz, inspirando la paz de Dios y botar paz también, tranquilidad. ¿Ok? Sé que estos temas es harta información y puede dar miedo, pero no tenemos un espíritu de temor. ¿Ok? Entonces,
Estas son las preguntas, o es una pregunta en realidad, con la que quiero que vayan a sus salitas, ¿ok? ¿Qué acciones podemos tomar y cambios implementar que no sean en base al temor, sino en base al poder, al amor, al dominio propio, sensatez? Entonces, esto puede ser acciones que podemos tomar en nuestras vidas personales, cambios de vida, acciones en nuestras comunidades a las que pertenecemos, comunidad de trabajo, de estudio, de nuestra familia, nuestra iglesia, em, a nivel político. ¿Cómo puedo exigirle a los políticos, al gobierno, a distintos ministros, a diputadas, diputados, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Entonces, quiero que vayan a sus salitas con eso y después vamos a entrar en, la segunda mitad, que va a ser más alentadora, más motivante, más de, ok, hay cosas que se pueden hacer, hagamos cosas. Y también el aspecto, antes de eso, bíblico, que es súper importante. Entonces, a sus salitas. Bien. Espero que hayan disfrutado su tiempo en sus grupitos y al final, cuando hayamos terminado la parte charlística, si es que queda un poco de tiempo, podremos ver, conversar sobre alguna de sus ideas que se les ocurrieron, ¿ya? Porque será interesante escuchar qué pensaron. Pero vamos a ver el fundamento bíblico del cuidado de la creación, porque generalmente en el mundo eclesiástico pasamos mayormente por alto el tema del cuidado de la creación, pasamos mayormente por alto el tema del cuidado medioambiental, de la crisis climática y ecológica, o sea, realmente apenas se habla. Em, no voy a entrar en mis opiniones personales ahí. Bien, continuamos para no meterme en problemas. Ok, el fin principal de toda la creación es alabar a Dios. Ese es su fin. Para eso fue creado. Es para alabar a Dios. Entonces, que nosotros lo destruyamos, como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Em, no recuerdo si era un tercio de los salmos o la mitad de los salmos, pero es una buena parte de los salmos. Está dedicada a la naturaleza. Describe la creación, los animales, las plantas, el agua. Es céntrico. La creación revela al Señor. Si es que nosotros no le alabamos, las rocas le alabarán. O sea, la creación está aquí para adorar a Dios. También, si es que vemos la historia de la creación que tenemos en Génesis 1 y 2, eh, han habido algunas traducciones desafortunadas de las palabras originales hebreas. Y quiero que veamos aquí que dice en Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre, al humano, y lo puso en el jardín del Edén para que lo para que Adán sirviera al jardín y llamar, lo protegiera. Y por alguna razón se tradujo como dominar. Interesante, pero si es que volvemos a el original, nosotros fuimos puestos en la naturaleza, en la tierra, para servirla y para protegerla. Entonces eso nos ayuda a pensar y a mirar a la tierra y todas las criaturas que en ella hay de otra forma. Y cuando antes no me había pegado el alcachofazo de lo que dice en Colosenses 1. Y cuando me di cuenta de esto fue como, ¡oh, qué emocionante! Colosenses 1:20. La muerte de Jesús fue para redimir todas las cosas sobre la tierra y en el cielo. Generalmente nosotros decimos que la muerte de Cristo fue para nosotros, las personas. Sí, fue para nosotros, pero también fue para todas las cosas, fue para redimirlo todo. Entonces, si es que esta tierra, si es que Jesús estuvo dispuesto a morir por todo esto, no solamente nosotros, sino por todo esto, significa que tiene valor intrínseco, ¿no? Y entonces deberíamos protegerlo. Y lo que le está ocurriendo nos debería importar.
También me gusta mucho ciertas cosas que ha dicho el ex obispo de Liverpool, James Jones. El dominio sobre la tierra al que se refiere Génesis debe reflejar el carácter del reinado de Dios: gracia, compasión, bondad, fidelidad, amor y generosidad. O sea, cuidar de la creación como Dios mismo lo hace. Y también otras cosas que mencionó Dr. James Jones, me gusta mucho este tipo. Es que lo que él ha dicho a través de los años es realmente impactante. Pero volvamos a Colosenses 1:16 esta vez, y les animo a, después de la reunión, leer la parte, leer Colosenses, pero leer Colosenses 1, creo que es del 16 al 20 y algo, pero esa partecita. Pero en Colosenses 1:16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo. Y lo que dice James Jones es, la creación fue creada mediante y para Jesús. Decir que fue creada para nosotros y para consentirnos en ella es destronar a Cristo, es blasfemia. Y peor aún, profanar la creación es blasfemia, pues es deshacer el trabajo creativo de Dios en y mediante Cristo. Fuerte, ¿eh? Si estás unido a Cristo, debes estar unido a su orden creada. No tengo más palabras que agregarle. Creo que lo dijo todo. Más James Jones, me gusta este tipo. Cuidar la creación implica justicia para los más vulnerables. Recordemos esto para las próximas diapositivas, ¿ya? Tengamos esa parte en mente. Por lo tanto, los cristianos debiésemos estar en la primera línea de los que luchan contra el cambio climático. Claro, porque es nuestro mandato cuidar del desvalido, ¿verdad? Los más pobres son los que son afectados primero, más fuerte y a más largo plazo por la crisis climática y ecológica. Eso ya ha estado ocurriendo. Y como es nuestro mandato protegerlos, tenemos que servir al pobre, al desvalido, al huérfano, a la viuda, ¿verdad? Entonces tiene sentido que nosotros deberíamos estar en la primera línea, deberíamos ser los más ecologistas de todos los ecologistas. Simplemente por amor a la tierra y por amor al prójimo. Ser cristiano implica también cambiar nuestra forma de ver al mundo, verlo como la creación de Dios y cuidarlo como tal. Cada vez que cuidamos de la creación, proclamamos el creador al mundo. Ser ambientalistas es parte de nuestro llamado evangelista. Maravilloso. Sí. Esto es un estudio, ok, les dije que tuviéramos en mente el tema de cuidar de la creación implica justicia para los más vulnerables. Se hizo este estudio en la Universidad de Notre Dame para mostrar, para estudiar cuáles de los países del mundo eran más vulnerables ante el cambio climático y la crisis ecológica y cuáles están más preparados para poder adaptarse. Y los países que son como ese color rosado, salmón, como le quieran poner, son los más vulnerables y menos preparados. ¿Y qué tienen en común esos países? Son todos países muy pobres. Ellos son los que sufren más, sufren primero, sufren a más largo plazo. Entonces, luchar contra el cambio climático, luchar contra la crisis climática y ecológica, es luchar por los más vulnerables también. También pensemos en el efecto en la salud humana. Generalmente en las zonas de extracción de, por ejemplo, petróleo, gas natural, carbón, pensemos en las zonas de sacrificio acá en Chile, con las termoeléctricas a carbón. Generalmente las personas que extraen estos productos o que viven cerca de lugares que los procesan o que los queman, sufren efectos realmente devastadores en sus cuerpos. En las zonas de minería de carbón en Estados Unidos, en Apalacha, ellos,
la incidencia de cáncer, brutal. Incidencia de asma, de deformaciones congénitas, de todo este tipo de cosas. Vertimientos en la extracción de petróleo y gas en la delta del Níger. Eso tiene mucho efecto en la salud humana, especialmente en la salud materna y desarrollo fetal. Y como mencioné, las zonas de sacrificio en Chile, donde están quemando el carbón en las termoeléctricas, los niveles de cáncer, de enfermedad pulmonar, de asma en los niños, creo que también hay deformaciones congénitas, creo. ¿Y son personas ricas que están viviendo ahí? No, son bastante vulnerables y ellos son los que sufren. El ejército de Estados Unidos considera el cambio climático un multiplicador de amenazas. ¿Qué es esto? O sea, ya tenemos amenazas, por ejemplo, si una inundación o una sequía golpea a un país medianamente desarrollado, relativamente rico, este país podrá reponerse. El gobierno o el Estado podrá ayudar en la reconstrucción del país y las personas naturales podrán reinventarse, ¿cierto? O tendrán una buena posibilidad de poder hacerlo. Pero si tomas esa misma inundación o esa misma sequía y lo pones en un país muy pobre, donde la infraestructura realmente está en mal estado, donde tal vez hay conflicto armado, donde la situación sociopolítica es bastante inestable, lo más probable es que los efectos de esa inundación o esa sequía o lo que sea, el huracán, etcétera, etcétera, les va a afectar mucho más fuerte y les va a ser mucho más difícil poder reconstruir, reinventarse después de eso. Los efectos van a ser a más largo plazo. Entonces, a esto se refiere con multiplicador de amenazas. Em, entonces, nuevamente, afecta a los más pobres, los más vulnerables, son los que más sufren. También existe esto un poco aparte, el concepto del día de sobregiro de la Tierra. Esto es el día en que empezamos a consumir más de los ecosistemas pueden volver a generar dentro de un año. Entonces, cuando ya nos pasamos de ese día, estamos consumiendo al debe, estamos endeudándonos. Y este año, el día del sobregiro será el 29 de julio. A partir del 30 de julio, eso es el próximo jueves. A partir del próximo viernes, estamos consumiendo al rojo. Estamos consumiendo cosas que el planeta no puede volver a generar dentro de un año. Y el día de sobregiro acá fue hace 2 meses, fue el 17 de mayo, hace 2 meses que estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede volver a generar. Si es que todo el mundo consumiera como consume Chile, estaríamos. Y hace 2 años fue 2 días más tarde, o sea que estamos consumiendo, cada año estamos consumiendo más que el año anterior. Y esto matemáticamente significa que requerimos a 1,75 planetas para volver a generar en un año lo que consumimos el año anterior. Pero hay un pequeño problema aquí, no sé si se dieron cuenta, solamente tenemos un planeta. Entonces, a exigir cambios de los gobiernos, de la industria, consumir radicalmente menos, vivir una vida sencilla. Y la belleza de la sencillez es que te reduce el estrés también porque estás gastando menos, tenés más lucas en el banco o en el bolsillo, tienes más espacio emocional, más espacio mental para dedicarte a otras cosas. Bueno, podemos hablar más de eso más adelante, pero ¿qué podemos hacer? Considerando todo lo que hablamos antes del break y lo que acabamos de ver ahora, em, lo más importante es hablar con la gente que nos rodea, hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, de por qué es importante cuidar de esta tierra, por qué es importante defender los ecosistemas, defender los animales, defender al desvalido, em, exigir cambios en los gobiernos. Entonces, encuentra un punto en común con alguien y conversa del tema. Se puede conversar de lo que ya se está haciendo. Se están haciendo hartas cosas. No es que, pucha, no estamos haciendo nada y ya no hay nada que hacer, vamos hacia los 5 grados de aumento en temperatura y nada que hacer, pues sigue comed y bebed, pues, como es el dicho. Pero en mayo de este año,
aquí en Chile se aprobó el cierre de, creo que son 4 termoeléctricas de aquí al 2025, y eso fue por acción ciudadana. Eso fue debido a que personas como tú y como yo le exigimos al gobierno, oye, cierren estas cosas. Están contaminando, nos están imposibilitando llegar a nuestros compromisos que hemos hecho a nivel internacional con los acuerdos de París. Em, y eso fue por una organización que se llama Chao Carbón. Síganlos en Instagram, hacen cosas bacanas. Tierra del Fuego, hace 3 semanas en Argentina, prohíbe las salmoneras. Las salmoneras son increíblemente destructivas a los ecosistemas, destruyen el fondo marino, la cantidad de antibióticos que usan matan todo en la zona, o sea, etcétera, etcétera. Investiguen si quieren. Em, pero eso fue hace 3 semanas, también por acción que tomaron personas como tú y como yo, la sociedad civil. Em, Hay hartas cosas que se están haciendo. Ecositex es un emprendimiento que tiene 1 año y medio nomás y su objetivo es eliminar el desecho textil de Chile. Tú donas tu ropa en mal estado y tus sábanas en mal estado y lo que sea en mal estado, y ellos lo convierten en hilado y puedes tejer. Y también en cordón peinado si es que te gusta hacer macramé. Entonces es bacán. Ecositex, métanse a Instagram y pueden aprender de ellos. Bosco también bacán, están plantando bosques nativos de alta densidad con el método Miyawaki, investiguen, es bacán. Chile inaugura primera planta termosolar de América Latina, esto también fue este año, bacán, o sea, hay cosas que se están haciendo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos vivir vidas radicalmente sencillas. No estoy diciendo debes ser minimalista, no, pero consumir menos siempre es bueno, menos es más, en este caso realmente menos es más. Si te interesa el tema, puedes ver el documental Minimalism que está en Netflix. Tienen 2 documentales estos tipos, bastante interesante. Y el tema de cambios personales, ¿cuánto efecto tendrá un cambio personal que hago yo? Ok, me tomo duchas cortas, ok, manejo menos mi auto, ok, vivo en un espacio más pequeño, ok, como cosas de la zona, ya no compro en H&M, fuera H&M. Vean The True Cost si quieren saber más del fast fashion. El costo verdadero, el costo real, algo así, el precio, whatever. Es un documental bastante bueno. No está en Netflix ya, lamentablemente. Am, pero el tema de los cambios personales es que cuando yo hago un cambio en mi estilo de vida, lo más probable es que voy a ir aumentando los cambios que hago y lo más probable es que me voy a convertir cada vez más proactiva, más activista, voy a hablar con más gente, voy a influenciar a más personas y bola de nieve, va creciendo. Esa es la idea del cambio personal. Y también simplemente ser consecuente. O sea, ¿con qué cara le voy a exigir al gobierno que haga tal o cual cosa si es que yo hago X cosa inconsecuente? Tampoco es ser perfeccionista, no, porque eso también no es bueno para la salud mental. Y tampoco es posible. Es decir, no sé si sabías, pero es imposible ser perfecto. También vota. Espero que hayan votado en las primarias. Y para noviembre, esas son las elecciones presidenciales de noviembre, investiguen. Investiguen los candidatos, las candidatas. Y si es que ven que, esa candidata o ese candidato me gusta, pero su propuesta medioambiental es bastante, deja harto que desear. Diles, redes sociales, etiqueta, candidato tanto, mira, tu propuesta es débil, no abordas esto, 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 esto. Mientras más cosas ven su gente de redes sociales en las redes sociales, o sea, el personal de los políticos, más se dan cuenta, esto es importante para la ciudadanía, tenemos que escucharles y posiblemente hacer algo al respecto. Participen en organismos que ya existen. ¿Para qué reinventar la rueda? Hay hartos bacanes que ya existen. Al principio les hablé de Extinction Rebellion, son bacanes. Chao Carbón, bacanes. Organización chilena de la sociedad civil. También el SCAC es chileno, la Sociedad Civil para Acción Climática, creo.
no sé, soy bien piti y la letra es tan chica que, pero creo que dice algo así. Y ellos han hecho hartas cosas em, con efecto. Modatima también, chileno, ellos son los que están a cargo de la campaña No es sequía, es saqueo. Yo diría, no es sequía, es cambio climático y también saqueo. Pero bueno, y Fridays for Future, si es que tienen amigos, hijos escolares, ellos son geniales, es el movimiento de la Greta Thunberg. Greenpeace, clásico. Climate Caretakers, si es que hablan inglés, es una agrupación cristiana de cuidadores del clima. Entonces tienen hartas ideas ahí de cosas que pueden hacer y todas las semanas tienen un correo con puntos de oración, creo, algo así. Así que genial. Sí, hay hartas cosas en las que pueden participar. Y durante la pandemia también están haciendo acciones en línea. Entonces, no es necesario ir a hacer algo presencial en estos tiempos. Se puede hacer todo online. Redes sociales, como ya dije, usen estratégicamente sus etiquetas, sus hashtags. Como dije, todos los políticos y celebridades y empresas y todo tienen su equipo de redes sociales y están viendo cómo su organización, su gente, su empresa, lo que sea, está haciendo o cómo están hablando de ellos en las redes sociales. Y mientras más ven que la gente está diciendo, oye, tú tienes un problema aquí, oye, quiero que tú hagas tal cosa para, no sé, prohibición de salmoneras en Chile, por ejemplo. Mientras más ven esto en las redes sociales, más se dan cuenta, tenemos que hacer algo al respecto. Honestamente, las redes sociales son muy efectivas, entonces etiqueten hashtag cuando hagan sus reclamos en las redes sociales. No subestimemos las redes sociales, el poder del Internet. Em, También puedes dedicarle o puedes analizar, dedicar parte de tu diezmo a organizaciones ambientales, organizaciones de justicia social y ambiental. Em, Podemos, al vivir una vida más sencilla, eh, libera más espacio financiero y así puedes apoyar más cosas sobre los cuales estás apasionado. Y también orando, intercediendo. Es importante estar informados para poder orar eh, con sabiduría. Aquí hay hartos recursos. Miro, no sé si podrías sacarle un pantallazo a esto y enviarlo al chat me imagino que ustedes tienen un chat en WhatsApp, pero son, a mano izquierda hay dos documentales que están en Netflix, son excelentes. Kiss the Ground lloré de felicidad, es maravillosa esa documental. Ese, nunca sé si es masculino o femenino esa palabra, filo. Em, pero es muy bueno, está lleno de esperanza, de hechos, de cosas que ya se están haciendo en el mundo, sí, esperanza, porque muchas veces el tema de la crisis climática y ecológica, como vimos en la primera mitad de esta charla, puede ser bastante deprimente, porque no es bonita la situación. Em, pero este documental realmente da esperanza. Así que le recomiendo a ojos cerrados. También Breaking Boundaries, no sé cuál es el nombre en español. Rompiendo límites. Es que, bueno, ustedes saben que cuando traducen los nombres de las películas de inglés a español es como, ¿y cómo llegó de Home Alone, solo en casa, a Mi pobre angelito? No tiene ningún sentido. Pero bueno, entonces por eso no sé cómo se llama Breaking Boundaries en español, pero búsquenlo ahí en Netflix. Mueve la Fecha es un podcast chileno muy bueno, con harta información. Tienen 3 temporadas, algo así. Harta información. Laderasur.com, también súper buena fuente acá chilena también, un sitio web chileno de cosas medioambientales y con las artes y cultura y es bien bueno. También está mi blogcito, Sencillamente Paleo,
Al principio era de alimentación y estilo de vida antiinflamatoria y todo eso, pero últimamente lo he ido como transformando en un blog más de cosas de sustentabilidad y ese tipo de estilo de vida. Y hay varias cuentas de Instagram. Entonces, recursos. Importante estar informados e inspirados. La inspiración es importante. Ok, ahora tengo algunas tareas para ustedes. Y esto era que esto es lo que le había contado a Milo, si es que él también le podía sacar un pantallazo. Van a ser dos, estos son cuatro, dos diapositivas con preguntas que quiero que ustedes se tomen un tiempo, no hoy, porque ya va a ser tarde, hay que dormir, pero el fin de semana o cuando tengan un poco de tiempo para empezar a cuestionarse algunas cosas. ¿Cuál es mi relación con las cosas? Em, Creo que son preguntas que generalmente no nos hacemos. Y también, ahí está el otro. em, Nuestra relación con las cosas también, creo yo, puede tener un impacto en nuestra relación con Dios también. Entonces, creo que estas son cosas interesantes a estar e importantes a empezar a analizar y ver qué onda con esto. Entonces, eso. Eso, chiquillos y chiquillas. Em, Y ahora, esa era mi charla, y ahora podemos abrir el micrófono para las preguntas. Camilo, me dice si es que ya tomaste los pantallazos para yo dejar Sí, de compartir. Ya, tome los excelente, pantallazos. wonderful. Ya, voy a dejar de compartir. Ya, gracias. Gracias a ti, Cari. Bueno, como dijo Cari, hay un tiempo de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos visto, o quizás si quiere hacer una breve reflexión, ya estamos llegando a las 9:30, pero quizás quieres compartir algo, o si tienes alguna pregunta, es el tiempo ahora, así que desbloquea tu micrófono nada más. Yo quiero hacer una reflexión o una pregunta a Cari. Yo soy Elizabeth. Eh, de lo que nosotros estuvimos más o menos conversando en el grupo más pequeño, era como, ¿qué es lo primero más importante como Mm, para empezar a accionar? Como, porque hablábamos que hoy día hay una cultura de lo desechable que está como súper transversal, pero está muy vista hoy día, por ejemplo, o es fácil pesquisarlo en el consumismo, por ejemplo, no sé, la comida rápida, que te llega en envases, que bolsita, que servicios desechables, etcétera. Pero también estábamos hablando de la bolsa del pan, que antiguamente era usada mucho, los envases retornables de las bebidas, etcétera, etcétera. Que hoy día hay una cultura de lo desechable, que mm. va más allá de la ecología, que va en muchas cosas también, según mi punto de vista. Pero ¿cuál es lo primero que quienes no tienen como la conciencia del reciclaje, del cambio climático, qué crees tú que es lo más importante para que alguien comience a tomar como acción en esto del cambio climático y poder ser parte de empezar a frenar, a poner el pie en el freno? Ujú. Eso. Gracias, me gustó tu Gracias. presentación a todo esto. Gracias. Espero que no haya sido demasiado deprimente. Em, buena pregunta. Y mi cabeza está explotando con ideas, em, pero honestamente creo que lo más sencillo y también tal vez lo más difícil es simplemente parar. Onda,
consumir menos, simplemente no comprar si es que no lo necesitas. O Ese es sea, como el mantra a repetir hoy día, como más o no menos, comprar si no lo sí, necesito. sí, o sea, no me acuerdo si es que lo puse en las tareas, pero cuando quieres comprar algo, preguntarte, ok, ¿eso lo quiero o lo necesito? Ya, lo quiero. Ok, pero ¿lo necesito? No. ¿Puedo prescindir de ello? Sí. Ok, entonces no se compra. Em, y si es que sí lo necesitas, preguntarte, ok, pero ¿puedo postergar un tiempo antes de tener que comprarlo? Sí, probablemente. Ok, súper. Entonces, simplemente llevar una vida de menor consumo, eh, o incluso si es que no llegas a menor consumo, pero parar y preguntarte, ¿qué necesito? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Cuáles opciones tengo? ¿Cómo puedo hacer menos aquí? No sé, sencillez. Ujú. Pero hay tantas cosas. Sí, Eso, gracias. a ti. A mí hay una pregunta, Cari, que me da vueltas desde hace un tiempo y la verdad que a lo mejor de flojo no he buscado en organizaciones, ni siquiera lo he googleado. Pero se habla mucho de la solución de las energías renovables Ujú, para también influir en el cambio climático. ujú. Y se plantea como gran solución la desalinización del agua de mar. Yo creo que no es natural de partida, porque el mar está creado así, con esa cantidad de sal, por lo tanto, yo creo que el Señor no lo hizo como para que nosotros le sacáramos la sal y lo consumiéramos, lo ocupáramos para mover plantas de energía, en fin, todas las cosas que se plantean como soluciones viables. ¿Existe información al respecto del impacto que podría llegar a causar esa? Sí, sí, buena pregunta. Pucha, ojalá estuviera mi hermano aquí, porque él sabe más de eso. Pero me acuerdo que conversé con él una vez. Honestamente, no sé si están proponiendo la desalinización como generación energética. Lo que yo conozco es más como para tener agua potable, pero es posible que también estén pensando en usarlo de alguna forma para generar energía, no sé. Entonces no voy a hablar a esa parte porque no tengo información. Pero cuando estuve hablando con mi hermano, que él es científico, él es biólogo y doctorado en zoología, y es ornitólogo y es un lector voraz. Entonces él está bien informado en estas cosas, entonces cuando confío en él. Eh, pero él me dijo que con la desalinización, el sacar esa agua de mar y desalinizarla no va a afectar la salinidad, creo que se dice, del mar. El tema que sí puede provocar estragos si es que no se regula con mucho cuidado es cuando se devuelve la salmuera al mar, porque al parecer, por lo que entiendo, se calienta. Entonces se vierte una agua aún más salada al mar caliente y eso puede afectar el ecosistema de la zona. Entonces, eso tiene que ser cuidadosamente regulado. Y de ahí que se regule cuidadosamente es otro tema. Entonces, eso es lo poco que yo sé de la desalinización. Ya, Eh, y se está usando bastante en la minería, por lo que entiendo. Eh, sí, pero sí, no sé un montón de ese tema. sí, el problema de la minería es que es voraz como todas las cosas de la minería. Uh-huh. Sí, aunque ellos están haciendo cambios bien importantes en su reducción del uso del agua y su reutilización del agua, o sea, no es que lo usan una sola vez y lo botan, es un ciclo de reutilización bastante eficiente y están trabajando cada vez más con la eficiencia energética también, aparte del uso del agua.
Entonces, pero sí, la minería es un tema. Gracias, Cari. De nada. Rubén parece que quiere hacer una pregunta o no sé. Sí, de que hablaste sobre la incidencia de la industrialización en los cambios climáticos. La industrialización se dio en un contexto cristiano occidental, y en particularmente de una visión protestante del cristianismo, como una visión de progreso, desarrollo, de disponer del mundo, porque justamente somos mayordomos, pero en un sentido como de tener acceso y poseer, dominar y explotar. La pregunta es, ¿tú crees que la teología cristiana está en deuda? ¿Puede haber propiciado la industrialización? Yo creo que sí. Pero eso también es una perspectiva muy sesgada mía. Pero sí, yo creo que la escatología protestante también es problemática en ciertas ramas. La, la interpretación de qué es dominio también es muy desafortunado, y creo que esas cosas pero también es la dualidad, la mentalidad dual creo que era de los gnósticos, ¿o no? De lo físico es maligno y lo espiritual es bueno, y separar lo sacro de lo mundano. Entonces, y al separar lo sacro, lo sagrado, de lo físico y decir que lo físico es pecaminoso, y entonces esta tierra es una tierra caída y entonces da lo mismo lo que hacemos con ella, total, se va a quemar. Todas estas cosas, si es que las vas juntando, son realmente problemáticas. Y tenemos la situación en la que estamos. O sea, si es que vemos los países más desarrollados, son de un trasfondo cristiano protestante. Te hace preguntar, o sea, por lo menos yo me pregunto, ¿cuál es el denominador común aquí? ¿Una teología enferma? Yo no soy teóloga. Fui a un instituto bíblico por 5 años, pero las clases que menos me gustaron eran las de teología, porque los profes eran súper fome. Entonces no pesqué tanto. Pero esa ha sido mi reflexión de los últimos años también, y no me gusta pensarlo mucho porque, pucha, duele, po. O sea, duele ver qué hemos hecho, y también en nombre de Cristo. O sea, muchas de las guerras más terribles del mundo, de la historia, perdón, fueron por motivos religiosos de cristianos. O sea, los puritanos mataron a cuántos católicos en los años 1500, no me acuerdo cuáles años. Son cosas a cuestionarse y pensar a qué nos ha traído nuestra interpretaciones, tradiciones eclesiásticas también, porque mucho de esto no es bíblico, es simplemente tradición. Entonces, sí. No sé, cosas a cuestionarse. O sea, estas son mis opiniones, son mis pensamientos en el momento. Entonces les animo también a cuestionar. Dios nos dio una mente para usarla, para ser pensadores críticos y para cuestionar qué hemos sido enseñados. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener la última pregunta, si es que alguien
por ahí tiene algo que decir. Pero estamos llegando ya al final. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. No, no sé, un comentario más que nada, que bueno, gracias Cari por tu exposición, súper interesante. La primera parte nos deja, pero sumamente mal, porque nos muestra lo mal que lo hemos hecho por lo que Dios nos ha dado, la tierra, la naturaleza, todo lo que Dios nos ha dado para que podamos disfrutar acá en la tierra. Y la otra parte nos muestra que hay esperanza. Si podemos desarrollar todo lo que está, digamos, a través de los grupos ambientalistas y los grupos que están dedicados a salvar el planeta, si es que logramos llegar antes de que esto se consuma, hay que crear, como hablábamos nosotros en el grupo que estuvimos ahí, la conciencia. La conciencia desde que uno, yo creo que desde que uno es niño, digamos, porque de ahí si uno desde niño te va creando, digamos, una conciencia de que todo está hecho por Dios y hecho para que uno lo pueda disfrutar en cierta manera. Desde niño yo creo que uno, como todas las cosas que nos enseñan, se van creando en nuestra conciencia y poder desarrollarla de tal manera que no afectar y demostrar el amor hacia esas cosas. En el fondo, mostrar a Cristo. En el fondo, porque Cristo es amor y nosotros tenemos que demostrar amor hacia esas cosas naturales que estamos destruyendo. Ese es un comentario mío, más que nada eso. Gracias.